Desde la caverna nace en plena pandemia. Teníamos ganas de decir algunas cosas sobre este escenario loco en el que estábamos viviendo. Cosas que pasaban antes, durante y después de cuando todo esto explotó. Todo se paró y nosotros nos encendimos. Sociedad, arte y psicoanálisis en dosis relajadas. Hoy, desde la caverna, hablamos de distopía y sociedades. En el último tiempo, desde que se instaló la pandemia y el aislamiento, fue bastante común encontrarnos con que la gente pensaba que estábamos viviendo en una distopía. Era algo que encontrábamos en varios relatos, ¿no? La distopía de esta nueva pandemia y demás. Entonces nos pareció piola poder tocar algo de este tema. Está con nosotros Magali, que estuvo preparando un montón, leyendo y demás. ¿Cómo andas, Magali? ¿Cómo andas, Juancito? Sí, la idea era hoy empezar a pensar lo que es una distopía, porque como que se utiliza el término así como muy rápidamente, para, bueno, digamos, quizás retomar esta pregunta de si vivimos en una distopía actualmente. Básicamente, la distopía sería un género dentro de la ciencia ficción. Algunos lo plantean así y otros en realidad lo que plantean es que lo distópico es una temática. La distopía, en términos generales, sería el antónimo o lo inverso a una utopía, que sería algo perfecto, un lugar donde todo funciona, algo que no tiene falla. Y en ese sentido la distopía aparece como todo lo contrario, como un mal lugar o aquello a lo que no queremos apuntar. En principio hay un montón de películas, hay un montón de libros que tienen como estas características y lo que plantean es un futuro hipotético, una sociedad futura, y siempre se dan algunos elementos básicos. En principio está esto de los gobiernos tiránicos, por ejemplo, o gobiernos con un fuerte componente de control. Muchas veces hay desastres naturales, onda cae un meteorito, viene una ola gigante, que hace que el planeta tenga que cambiar su modo de funcionar, digamos, las sociedades tengan que cambiar su modo de funcionar. Y aparecen elementos que para mí son los más interesantes, que tienen que ver tanto con el avance tecnológico, sobre todo las distopías, muchas de las que tienen que ver con lo cinematográfico, muchas películas plantean eso, y también lógicas de la sociedad como bastante deshumanizadas o nuevos modos de armar lazo con los otros. En general hay clásicos de lo distópico, Un Mundo Feliz, 1984, que justamente plantean este tipo de cuestiones. Son obras de los 30, 40, pero que tienen esta característica de el control social, el cambio en el modo de relacionarse de las personas, la tecnología invadiendo nuestras vidas, como desde ese lugar. Y hay más contemporáneos, digamos, quizás para pensarlo desde las películas, como por ejemplo Minority Report, Los Juegos del Hambre, Matrix. Hay varias obras que plantean estas cuestiones. Sumo El Día Después de Mañana. Sí, y para decir alguna argentina, hay un libro que se llama Plop, que justamente es una distopía de Rafael Pinedo, creo que es el autor, que plantea eso, un escenario absolutamente distópico y el nuevo modo en que la sociedad se está organizando. Básicamente lo que pasa en las distopías es que todo está muy mal. Y en ese sentido es como muy pesimista lo que se plantea como temática. Y lo interesante es que hay un elemento de la sociedad actual, la de hoy día, llevado como al extremo o exacerbado para generar el efecto distópico. Sería como que actualmente estamos rodeados de pantallas. Bueno, eso se lleva al extremo y entonces a partir de eso quizás estamos en una sociedad donde básicamente solo haya pantallas. Una cuestión así, digamos, lo digo como burdamente, pero sería esa la idea. Sería que esos ideales de la sociedad actual se llevan al extremo y a un punto donde básicamente lo que generan es más malestar que otra cosa.
Y en ese sentido está bueno lo que tiene la distopía como efecto, porque funciona como una suerte de advertencia, como, che, esto se puede ir así a la mierda en 5 minutos, si siguen por este camino. Tiene como un carácter medio de denuncia. Sí, y de hecho se dice que muchas de estos relatos distópicos impidieron, por ejemplo, la guerra nuclear. De tanto plantearlo desde, por ejemplo, el literario, las consecuencias terribles que tendría si cayeran miles de bombas nucleares, no sé dónde. Nada, es como lo que se dice, no hay ninguna prueba de eso. Bueno, en principio podemos decir que con todo lo que está pasando, me quedé pensando dos características que mencionaste así como al pasar. Por un lado, lo deshumanizado, eso me quedó dando como vueltas en la cabeza. Tenía como cierta referencia a lo que hablábamos en el primer capítulo. Y la otra característica de que todo está muy mal. Digo, parecía ser que todo está bastante mal actualmente, desde hace un tiempo, ¿no? Sí, en ese sentido lo que plantea es como, bueno, todo está mal y vos como espectador, como lector, lo que sentís es como mucha tensión. O una situación de alienación muy grande cuando lo estás leyendo, y también en realidad es lo que le suele pasar a los habitantes de esa sociedad en general. Y además tiene esto de generarte como ese miedo y esa sensación en la medida de que juega con esta de... Tiene elementos como de ficción, esto de llevarlo al extremo, digamos, muchas veces tiene una cuestión tecnológica muy importante, pero a su vez tiene elementos de lo que uno conoce, de lo real. Entonces tiene estos dos elementos que hacen que te empiece a dar como cierto miedo, o te sientas como un tanto identificado y pensando, che, ¿qué onda si esto pasara? En ese sentido, digamos, es como que dan cuenta como del carácter medio ominoso de la cuestión. Y en relación también, trayendo un poco lo que habíamos hablado en el primer capítulo, Years and Years se convierte en una distopía. Lo particular, me parece, de esa serie es que son varios personajes y si bien todos están atravesados por cuestiones comunes, después pasan distintas cosas en la individualidad de cada personaje. Bueno, pero tiene el efecto distópico Years and Years en esto de no estamos en un mundo cibernético donde los protagonistas son cyborgs y no sé qué onda, sino que justamente lo que tiene de distópico es que hay mucho de lo conocido, hay formas de enlazarse con el otro que son conocidas. Y aparecen los elementos que tienen que ver con lo distópico, lo extremo, lo extraño, y me parece que ahí está el juego. Digamos, vos para hacer cierto como contrato con lo que estás viendo, necesitas que haya algo que te traiga. Que me parece que tiene que ver mucho con los lazos y con las emociones y el modo de vivirlas, digamos. Si ves diferentes distopías, está justamente ese elemento que se lleva al extremo de naturaleza ficticia, pero también está lo que a uno le permite, digamos, seguir al personaje. Con esto que vos traías, Maga, recién me acordaba de Ivy, que es el personaje de Natalie Portman en V de Venganza. Vos hablabas recién de las emociones y la manera de armar lazos y demás, cómo ella sufre una transformación en esa película, e incluso le pide al protagonista que le saque el miedo, que ella no quiere tener más miedo, y bueno, y sufre una transformación. ¿Pasa esto en todas las distopías en relación a un personaje? No, en realidad, digamos, por eso, digamos, hay como mucha variedad. Sí me parece que es necesario, inevitablemente, que para que te genere ese efecto, yo decía del ominoso, porque me resuena como es bien freudiano de lo familiar, y por otro lado lo extraño, digamos, que tiene ese concepto, digamos, para que te genere ese efecto tiene que haber algo que vos te identifiques al personaje, digamos, si no lo podés seguir, digamos, tiene que haber algo humano que te permita como transitar con el mismo personaje. Algo
que es muy importante de las distopías, que a mí me parece como fundamental para pensar todas las que nombramos y otras, tiene que ver con que intentan reflejar algo del entramado de poder detrás de esa lógica de esa sociedad futura, hipotética. Eso te lo intenta, como bueno, V de Venganza lo muestra mucho. Pensaba que en los Juegos del Hambre y cómo intentan mostrarte que hay un entramado de poder detrás de, por ejemplo, que una vez al año haya unos juegos donde la gente se mate entre sí. Hay decisiones políticas, por decirlo de una manera, que hacen que esta sociedad funcione de determinada forma y no de otra. Eso es como algo que es fundamental, y en ese sentido está esto que vos decías de la denuncia, digamos. Justamente se denuncia a ese tipo de sistema. Bueno, vos traías también a Minority Report, en donde sí hay un sistema para prevenir los crímenes. Claro, exactamente, hay un sistema para prevenir los crímenes, pero bueno, eso implica justamente que detrás de ese sistema haya un entramado de poder particular. Porque una de las cosas que suele suceder en las distopías, no en todas, pero en muchas, es que lo primero que vos ves es una situación absolutamente utópica. Decíamos que era el contrario de la utopía. El clásico Un Mundo Feliz tiene que ver con eso, digamos. Se llama Mundo Feliz. Es una sociedad donde, bueno, está todo bien, no hay cárceles, no hay manicomios, digamos, no hay distintos, y está todo como absolutamente controlado. La gente parece ser en apariencia feliz, y ese es el objetivo de todas las medidas que se toman. Está bueno lo que plantea Un Mundo Feliz, porque nada, se reducen todos los tipos de malestares posibles. Desde que, por ejemplo, no hay madres, entonces hay una reducción de malestar importante no tener una madre, pero me parece que es eso. La madre es una palabra impúdica, dice el libro, y es como muy llamativo. Pero bueno, digamos, el malestar empieza a aparecer, por supuesto, por otro lado, y en esa utopía, en eso que parece que funciona, siempre hay algo que queda por fuera. En este caso, bueno, en Un Mundo Feliz hay una parte por fuera de esa sociedad que vive con otras reglas y con otra lógica, y al introducirse en esta sociedad utópica, bueno, empieza como a generar estos quiebres, porque la idea de estas distopías con la apariencia de utopía es que no tiene que haber mucho quiebre, nadie tiene que hacer mucha pregunta. Bueno, ahí hay un punto, me parece interesantísimo, cuando vos hablas del quiebre y de la pregunta, cuando alguien se hace una pregunta en relación a eso que parecía ser que todo está feliz, que todo está perfecto, y que a mi parecer es muy similar a lo que implica un análisis, en donde hay una persona que de pronto eso que en su vida le funcionaba más o menos bien, parece que ya no le funciona más, parece que eso que le era tan familiar encuentra como un costado bastante siniestro, bastante ominoso. Hay una... Sí, es como si fuera que hay un despertar del protagonista en relación a algún elemento. A mí me parece que, por ejemplo, en Fahrenheit, que es una de las obras más conocidas distópicas, 451 de Bradbury lo que plantea es eso, digamos. Para mí es genial el momento en que los libros se queman en Fahrenheit, y el protagonista es un bombero que en realidad se dedica a quemar libros, y tiene un momento en donde hay un libro que no puede quemar. No sabe por qué, digamos, no lo sabe, pero eso le empieza a generar preguntas, que me parece que justamente que se genera una pregunta va a contrapelo de una sociedad de control absoluto, en donde justamente se quiere como hacer que las personas obedezcan, básicamente, sin que haya ningún tipo de ni de pregunta ni de objeción. Entonces, una de las, me parece, mira, de las distopías más interesantes, no están todas, pero en muchas sí, y es un elemento como importante, es que la apariencia es utópica, pero en realidad cuando el protagonista empieza como a escarbar un poquito, aparece esto distópico que le genera como un montón de cuestiones al protagonista, y es lo que da lugar a la trama, básicamente. Exacto, y esto que traes nos introduce entonces en
en la siguiente pregunta, digo, ¿por qué estamos hablando tan detalladamente de lo que es la distopía? Recordemos que cuando empezamos este capítulo habíamos propuesto la posibilidad de adentrarnos en la distopía, pero para pensar un poco qué es lo que viene pasando ahora. No tanto en realidad por el contexto de pandemia, que pareciera ser sí un escenario bastante distópico, sino por todos los mecanismos y cómo se están resolviendo muchas situaciones actualmente en este contexto. Entonces me acordaba un poco, mientras que vos comentabas y dabas los detalles de lo que es una distopía, recientemente entré en contacto con un libro que escribió Santiago Bilinkis y bueno, había dado una entrevista sobre cómo escribió este segundo libro. Él escribió un primero que se llama Pasaje al Futuro. Pero ¿él a qué se dedica, Juan? Él es un egresado del Nacional Buenos Aires, fue el fundador de OfficeNet, que no sé si ustedes recordarán, quizás los mayores de 30 y algo que hayamos laburado en alguna oficina la recuerden. Fue el primer portal para comprar por internet en Argentina, en donde vos, si estabas en una oficina, inicialmente hacías el pedido por teléfono, veías en la página web las resmas de hojas, la brochadora, todo lo que necesitabas para tu oficina. Como un precursor de Mercado Libre, pero para oficina. Exactamente. Y después eso, una vez que también las condiciones en Argentina se dieron, fue uno de los primeros portales de compra online. Y se convirtieron en uno de los negocios más grandes de la Argentina, y después se la termina vendiendo a Staples, que esta es más conocida actualmente, esta transnacional. Bueno, él, siempre muy interesado por la tecnología, escribe este primer libro que se llama Pasaje a Futuro, en donde todas sus investigaciones mostraban lo interesado, lo emocionado que se sentía con este futuro por venir. Como lo flasheado, una cosa así. Estaba muy flasheado él, sí, estaba muy obnubilado por todos los avances tecnológicos. Entonces saca este primer libro que parece que le fue bastante bien, y él intentó seguir investigando, y lo que le empieza a pasar, cuenta él en una entrevista, que empieza como a tornársele bastante ominoso todo lo que empieza a descubrir. Y encara una nueva investigación y ya no es tan optimista como en el primer libro, que ese parecía una versión más utópica. Y este segundo libro, que también es de investigación y difusión, se llama Guía para sobrevivir al presente. Y ahí cuenta cómo se fue enterando de un montón de cosas que ya no lo entusiasma, sino que todo lo contrario lo preocupan. Del modo de vivir como el futuro, de cómo se están entramando los poderes en relación a determinadas cuestiones. Sí, él en realidad comienza con algunas cuestiones, con la frase del indio, el futuro llegó hace rato, o sea que esto que parecía ser un pasaje al futuro, que iba a hablar del futuro, en realidad las cosas que ya suceden en el presente a él lo preocupan mucho. Él voy a tomar dos ejemplos de lo que a él lo inquietan un montón. Uno es las declaraciones del CEO de Netflix, en donde cuando le hacen una pregunta en relación a sus competidores y demás, él lo que llega a decir es, bueno, mi competidor no es ni Amazon, ni HBO, ni cualquier otra plataforma de streaming, sino que mi mayor competencia es el sueño. Yo tengo que hacer todo lo posible para que la persona no se vaya a dormir y esté enganchada viendo Netflix. Por eso apenas de ahí se traducen un montón se entienden un montón de mecanismos que tiene Netflix. Termina un capítulo y ya está empezando el otro. Las narrativas tienen esa dirección bastante adictiva, ¿no? Como que ya no sabes. Ilimitada. Exacto. Y después la otra cuestión que él le llama mucho la atención, entre otras, porque en ese libro menciona un montón de estudios, es las universidades de Silicon Valley, que es bien tecnológica,
Hay carreras en donde, sin tapujos y sin velo, lo que dicen es que te van a enseñar cómo manipular a las personas, utilizando algunas ciencias como la neurociencia, la psicología y la economía. Basan toda una serie de estudios para que vos puedas generar, por ejemplo, aplicaciones y influyas en el comportamiento de la gente. Sí, está bueno lo que planteabas de lo que le sucede a este hombre, porque en realidad como es bien esto de lo utópico, lo maravilloso de determinada cuestión se vuelve como absolutamente ominoso y distópico, empieza ahí a adentrarse en el terreno distópico. Yo retomaría, vos hablabas al principio de la situación de pandemia, del coronavirus, y la pregunta que se suele plantear es de si vivimos en una distopía en la actualidad, y que me parece, y un poco habiendo leído bastante acerca del tema y pensando en los diferentes componentes que tiene que tener una distopía para considerarse como tal, que me parece que si vivimos en una distopía no tiene que ver exclusivamente con la pandemia que viene hace algunos meses avanzando en todo el mundo, sino por otras cuestiones que hacen al modo de producción de una sociedad, por ejemplo. Digamos, yo te decía, qué sé yo, te puedo dar ejemplos de cualquiera de estas producciones, qué sé yo. En 1984, clásica distopía, hay un sistema de control, hay cámaras por todos lados, hay un gran hermano que todo lo ve. Todo lo escucha también, como nuestros celulares, por ejemplo. Hablaba antes también de un mundo feliz, ¿no? Una sociedad, digamos, como frivolizada, por decirlo de una manera, con el uso de sustancias a los fines justamente de olvidarse de todo lo que sucede, de no pensar, de que no haya preocupaciones, porque en realidad todo está prefijado, no hay lugar como mucho a la incertidumbre de ninguna cosa, que bueno, no me parece que sea tan distinto de algunas cosas que pasan en la actualidad. Pensaba en esto que vos decías de lo ilimitado de Netflix, que es una de las características propias de nuestra sociedad. No es distópico, es como nosotros vivimos, en el no poder parar, en que no haya límites a determinadas cuestiones. Total, es ese empuje al consumo y a lo ilimitado. Es que vos podés ver la cantidad de horas que se te cante de Netflix, de películas, de lo que fuere, siempre y cuando estés dispuesto a no apoyar la cabeza a la almohada. Por eso mismo quizás en esto de pensar si vivimos o no en una distopía, diría que sí, no exclusivamente por la situación de pandemia. Total, me corrijo en algo que dije, no es que siempre y cuando vos estés dispuesto a no apoyar la cabeza a la almohada, sino que justamente desde estas plataformas está todo pensado para interrumpir eso. ¿Cuántas veces no te ha pasado de decir, che, bueno, un capítulo más, son las 3 de la mañana, sabes que el otro día tenés que ir a laburar y le viste igual porque justamente ese contenido está armado para que vos no puedas despegarte, digamos, ese es el empuje al consumo. Y porque se puede, digamos, porque está ahí habilitado. Una de las características principales de las distopías, como cualquier sociedad en realidad, es que produce determinados tipos de sujetos. Decíamos hace un rato, bueno, de los sujetos que plantea o que propone un mundo feliz, pensaba en los Juegos del Hambre y la gente del Capitolio, preocupada por la estética y la comida, y en realidad el resto que se cae, básicamente. Pensaba que si nosotros planteamos vivir en una distopía por todas estas cuestiones, también nos tendríamos que preguntar qué sujetos se producen en estas sociedades. Totalmente, me parece que va a ser un buen tema para abordar en el próximo capítulo. Me quedaba pensando en algo que lo que decías vos me hacía acordar una frase de Darío Stanraisberg, que dice que toda propuesta de sujeto es interesada. Si alguien te está proponiendo esto, y depende desde dónde te lo estén proponiendo, seguramente es que ahí haya un interés en juego. Me parece que es una frase muy interesante para pensar a la publicidad.
¿no? Como esta propuesta de este perfil, que si vos tenés tal objeto, entrás dentro de cierta categoría. Hay alguien que está... Las redes sociales tienen esta impronta, digamos, de todo el tiempo estar queriéndote ajustar a ese perfil, segmentariza. Ahí la publicidad tiene una alta responsabilidad en la producción de sujetos. Sí, un rol fundamental que también lo tiene en cualquiera de estas producciones distópicas. Si te pormenorizás, está presente siempre el lugar del Estado y de la publicidad como efectores que justamente proponen determinados modos de conducta, modos de ser en realidad. Bueno, hablaste del Estado y ahí me surge pensar en esto, ¿no? Habíamos dicho entonces que la distopía es un relato sobre el control social, ¿no? En donde hay algún evento histórico que resulta ser una excusa para que aparezca un nuevo relato que justifique el cambio, ¿no? Que es un cambio que implica un avance en el control de la sociedad. Históricamente las sociedades han tenido distintos mecanismos de control. La religión históricamente fue un mecanismo de control social. Lo que sí me parece que estamos advirtiendo, sobre todo en relación también al primer capítulo que hicimos de este podcast, en donde está todo el tiempo la bolsa de la vida, las decisiones de Bolsonaro, las decisiones iniciales de Boris Johnson, la decisión de Trump. Nos parece que en los últimos 50 años el control está pasando a manos de las empresas, ¿no? de las transnacionales. Entonces terminás convirtiéndote en el pollito ese de que si tenés prendida la luz vas a seguir morfando. Es algo voraz. Para pensar lo pulsional, lo desatado, esto de Netflix. Vos tenés la luz prendida, tenés Netflix prendido. Y hay que verlo. Claro, y hay que verlo y hasta las 3 de la mañana, 5, hasta que no te apaguen la lucecita, vos seguís tragando, empachado. Sí, por eso mismo me parece que está bueno repensar esto de, los sujetos, cómo son los sujetos producidos por esta sociedad, o qué propone la sociedad para el ser de cada uno de nosotros, cuáles son las posibles propuestas, porque en realidad son siempre limitadas y las propone otro. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y quizás para terminar, capaz podemos repasar algunas de las referencias que dimos, que tienen que ver con estas obras distópicas. Hablábamos de 1984, de Un Mundo Feliz. Yo recomiendo mucho Plop, de Rafael Pinedo, que está muy buena, aparte es argentina, está buenísimo, es un libro que está muy bueno. Después tenemos Minority Report, Years and Years, El Día Después de Mañana, Los Juegos del Hambre. Vos ya diste también alguna referencia en cuanto a 1984. Uh-huh. Bueno, entonces nos despedimos con esta referencia y nos encontraremos en el próximo capítulo. Bueno, nos vemos pronto. Chao.